CERNAC, que dio 10 días a las empresas eléctricas para que informen los motivos en la demora de la reposición del suministro, así como las compensaciones que entregarán a los clientes afectados por estos prolongados cortes. Acá tenemos al director del CERNAC, Ernesto Muñoz, para hablar más sobre este tema. ¿Cómo está, director? Muy bien, Gonzalo, ¿cómo está? ¿Idea mía o lo vi desde ayer yo en este tema activamente? Mira, nosotros hemos estado activos desde el otro evento. El otro evento en que oficiamos a 15 empresas para que nos indicaran lo mismo que estamos preguntando ahora, y esto básicamente para nosotros es una preocupación porque no puede transformarse en el nuevo normal, que cada vez que tengamos un evento de naturaleza esto se provoque en suspensiones, que además tienen que ver con suspensiones que se trasladan muchos días y que afectan en este caso, por ejemplo, el último evento, más de 5 días para muchos consumidores. ¿Pero usted estuvo los días antes? ¿Estuvo el domingo, el lunes, no sé, con la comunidad entregando información? ¿Usted se refiere a si le corresponde al CERNAC preocuparse en terreno de superar la emergencia? No. En terreno, despliegue, algún tipo de, módulo, lugares concurridos donde la gente... A mí me gustaría estar desplegado en el terreno, Gonzalo, y eso me gustaría estar haciéndolo hace bastante tiempo. Y yo hoy día no puedo estar desplegado en el terreno por una razón muy sencilla. No tengo fiscalizadores que me permitan, en este caso, acompañar este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que me gustaría estar haciendo hoy día como CERNAC? Viendo en conjunto con los alcaldes dónde están los artefactos eléctricos que han sido, en este caso, han sido afectados por los golpes de luz y pudiendo entonces generar bases de datos para poder acompañar ese proceso. Me gustaría tener conciliaciones en conjunto con los alcaldes para poder solucionar antes de llegar a los tribunales el problema. Me gustaría tener facultades sancionadoras para que cuando los call centers no funcionen, uno puede tener estándares claros y que en ese caso las empresas entonces tengan claramente una información oportuna para los consumidores. Por lo tanto, hoy día el Estado, a lo que se refiere a protección de los consumidores, tiene un desbalance respecto de lo que tiene que tener para que podamos proteger a los consumidores adecuadamente. Lo que sí estamos haciendo... No tiene ninguna de esas herramientas. No. No ha podido intervenir directamente en todas esas cosas que parecen de cajón. Entonces, lo que hoy día tenemos es una capacidad reactiva para poder, en este caso, una vez que estos eventos se producen, poder acompañar la labor del fiscalizador. A posteriori, ¿qué puede hacer el CERNAC? Aquí lo que nosotros hemos hecho es una coordinación con el fiscalizador respecto de, por ejemplo, hoy día la SEC nos hizo llegar los 8.513 reclamos que recibió a propósito de estos eventos y nosotros vamos a acompañar esos procesos de reclamo a varias cosas. Primero, hemos visto públicamente, por ejemplo, que la empresa se ha comprometido a efectuar una compensación que va más allá de la compensación legal en este caso y que tiene que ver con la propia declaración del gerente general por las molestias que hayan sufrido los consumidores. Esto el anuncio de Enel. Exacto. Nosotros nos reunimos ayer con la empresa y le hicimos ver varias cosas que para nosotros son importantes. Primero, que esta compensación, que es una compensación que corresponde, tiene que ver con una universalidad que tiene que ser representada, es decir, todos los consumidores afectados, tiene que hacerse en base a criterios objetivos y tiene que ser proporcional. Hoy día yo todavía estoy esperando que me hagan llegar lo que esperamos, que es una formalización de esta propuesta para que en el marco, esperamos, de una mediación o una investigación, podamos analizar si se cumple o no se cumple con esos parámetros. Mañana también tengo reunión con la gente tenemos como CERNAC reunión con la gente de la CGE para el mismo propósito. Entonces, respecto de la labor del CERNAC, aquí lo que nosotros estamos haciendo es acompañar algo que es básico, que es que se compensen los daños a los consumidores. Recordemos además que hay daños que se producen distintos de esto que estamos hablando. Hay una compensación automática establecida en la ley, hay una compensación que tiene que ver con estas molestias y daños, y otra que tiene que ver con los daños de artefactos eléctricos, y es ahí entonces donde nosotros nos estamos coordinando con las municipalidades. Hemos recibido alcaldes, vamos a seguir mañana recibiendo también a 3 alcaldes que nos vienen a ver para que podamos tener esos antecedentes y de esa manera acompañar un proceso que restablezca de alguna manera lo que tiene que ser preventivo. Porque aquí lo que no puede ocurrir, como le digo, es que se establezca un nuevo normal donde este tipo de situaciones van produciéndose una y otra vez. La empresa tiene que hacer inversiones para que esto no sea así. Más allá del acompañar las acciones en curso, ustedes como Servicio Nacional del Consumidor pueden ser parte, pueden comandar una acción legal contra las empresas por no satisfacer las necesidades de los consumidores? Por supuesto que sí, podemos y lo vamos a hacer en los casos en que no haya una compensación adecuada o en el caso que no tengamos una respuesta que cumpla con el estándar de la ley. Le doy un ejemplo. Ya. Respecto de las 15 oficios que nosotros iniciamos, que solicitamos información en el último evento, tenemos empresas como Chilquinta, Saesa y Edelaisen que nos contestaron que a juicio de ellos aquí los consumidores no tenían derecho en el marco de la ley del consumidor. Cuando tenemos ese tipo de respuesta, nosotros vamos a iniciar acciones judiciales, lo hemos dicho de manera muy clara. También vamos a iniciar acciones judiciales cuando, por ejemplo, en el marco de estas conversaciones prejudiciales, si nosotros consideramos que la empresa no está haciéndose cargo de las compensaciones adecuadas, vamos a iniciarlas. Ciertamente nosotros preferimos que estas soluciones se produzcan antes de llegar a tribunales, pero si no ocurre, vamos a ejercer los derechos que la ley nos franquea, que en este caso
respecto de las acciones colectivas son una posibilidad cierta y también lo hemos visto con los alcaldes para que en ese ámbito podamos acompañar. Por eso que ustedes dan un plazo de 10 días a las compañías. 10 días para que en este caso sea una infracción la no entrega de información, pero esos 10 días en este caso a mi juicio no se aplican cuando tenemos ya una propuesta pública de la empresa que en el fondo ya le ha dado a conocer a la comunidad cuáles son los parámetros, entonces aquí lo que se espera es que se formalice ante la autoridad esta solución para que... ¿Qué es formalizarlo? Que una carta, le entreguen algo escrito para que ustedes lo tengan como prueba y sea exigible. Exacto, una carta para que me diga, a ver, esto que usted explicó verbalmente, cómo se baja en concreto, después cómo se controla el cumplimiento, cómo se audita, cómo sé yo que efectivamente usted no está haciendo una discriminación arbitraria respecto de los consumidores afectados y que esto que en principio es una buena solución porque acompaña un proceso de reconocimiento de responsabilidad sea verdadero. ¿A usted le parece como director de CERNAC ad hoc la propuesta indemnizatoria o compensatoria prejudicial que ha propuesto en él? A mí me parece que el principio es el principio correcto. Deben compensarse los daños a los consumidores. Porque en algunas encuestas ya el 70% de los usuarios señala que no le conforma la respuesta o la propuesta que ha entregado en él. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es justamente analizarla, pero para analizarla tengo que tener antecedentes concretos. Luego de esto, también es preciso señalar de que esta propuesta que se hace, incluso en el evento, de que sea reconocida como una propuesta correcta en el marco prejudicial, es sin perjuicio de los derechos de los consumidores para perseguir en los tribunales cualquier tipo de responsabilidad. Y aquí hay dos tipos de responsabilidades importantes. Uno que es la patrimonial, y la que nosotros estamos viendo acá a propósito, por ejemplo, de la quema de artefactos eléctricos. Pero otra también es la que tiene que ver con molestias que van mucho más allá y son mucho más intensas y que se representan en lo que se llama en el derecho el daño moral, esto es las molestias, malos ratos, sufrimientos que se van produciendo a partir de este tipo de situaciones. Hoy día la ley no permite que el daño moral se vea en el juicio colectivo, sino que uno tiene que ir uno a uno como consumidor haciendo denuncias y demandas. Y en ese caso, por ejemplo, respecto de los electrodependientes, cuando se produce algún tipo de daño o se arriesga, digamos, en ese caso, la salud, integridad física, evidentemente estamos hablando de casos que son distintos. Y en esos casos también nos estamos coordinando con los alcaldes para que, si se hacen las denuncias, nosotros podamos hacernos parte. Pero yo quisiera puntualizar que, conjunto con lo que yo decía antes, de cómo usted, como CERNAC, está desplegado en terreno si no tiene facultad fiscalizadora, aquí también en el proyecto de ley que se aprobó la semana pasada en la Comisión de Constitución, se repara esta omisión del daño moral en los juicios colectivos. Está reconocido y es algo que evidentemente tiene que estar porque cuando tenemos interrupción de servicios básicos de agua potable, de electricidad, el mayor daño más intenso justamente tiene que ver con estas molestias. ¿Hay algún agravante, hay algún distingo en la legislación actual que sancione más drásticamente cuando la no entrega oportuna, la falla en la entrega, la respuesta a los consumidores sea de parte de una empresa que tiene una connotación y una naturaleza distinta? Estamos hablando de una empresa de servicios básicos, estratégicos, regulados, monopolios, que no tienen competencia. Por lo tanto, es otro universo distinto al resto de las empresas. Ciertamente aquí hay una connotación distinta a una empresa que no está regulada porque, para empezar, como hemos visto hoy día, se van a iniciar procedimientos sancionatorios que pueden llegar hasta 10.000 unidades tributarias anuales por cada una de las infracciones. Infracciones que además en este caso y de manera bastante grave, y eso yo creo destacarlo, tienen que ver con entrega de información errónea, equivocada o sinceramente incompleta al regulador. Por ejemplo, respecto del número de personas afectadas. Eso lo vimos hoy día con el superintendente. Ahí hay cargos que se formulan, que no han sido formulados con anterioridad y habla de un sistema de gestión de la emergencia de prevención que no está funcionando. Por eso yo digo, aquí lo importante no solamente es que establezcamos estándares básicos de compensación, sino que esto no ocurra y eso es responsabilidad de la empresa. Hoy día lo veíamos en la reunión que tuvo el ministro subrogante del Interior con la empresa. O sea, partamos de la base que la entrega de información desde el inicio, desde el origen, es bien poco fiable. ¿Cuál es el sistema que tienen hoy día las empresas para saber cuánta gente está afectada por el corte de energía? Lo hacen a través de... No hay medidores georreferenciados todavía. Hay medidores Entonces, inteligentes, pero no son georreferenciados. Pero son re pocos. Entonces es una cosa de fe. Es un cálculo al vuelo de pájaro. Tiene que ver con el número de reclamos y por eso es tan importante que los consumidores hagan llegar sus reclamos. Son 8.513 que nos presentó la SEC, que es un número grande para los números de reclamos que habitualmente se reciben por esa vía, pero que no es, digamos, no representa el total ni de cerca de los consumidores afectados. Ahora, sí nos permite hacer una evaluación
estadísticamente representativa de dónde estaban los focos y también de la duración. Por eso es una muy buena información la que hemos recibido. Pero respecto, por ejemplo, a lo que usted dice, en cuanto a la información, la forma en la que se hace el monitoreo, efectivamente en ese modelo de gestión no está funcionando. Y otra cosa, respecto a los llamados, por ejemplo, al call center, la capacidad que tiene para responder, los tiempos de espera. Uno puede decir que hay 3 tipos de inversiones que hay que hacer acá. Uno que es la prevención a propósito, por ejemplo, del despeje de las vías. Otra que tiene que ver con la formación y capacidad de las cuadrillas de emergencia. Ambas tienen que ver con el mediano plazo porque no se puede capacitar de un día para otro. Pero respecto al call center, aumentar la capacidad de ese call center para que pueda enfrentar de manera adecuada los llamados a los consumidores, eso está disponible en el mercado y simplemente tiene que ver con inversión. Entonces, ahí no hay ninguna explicación posible. Bien. Director, gracias por venir esta tarde. Muchas gracias a usted. Muy bien.